Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados amigos y amigas que ven nuestro canal. En esta ocasión les traemos un video sobre los huesos del miembro superior. Hablamos del miembro superior y no lo que conocemos nosotros comúnmente como brazo, porque como vamos a ver, el brazo está adosado, está unido por dos huesos muy importantes, por dos razones muy importantes, porque mantienen unida esta extremidad superior al resto del cuerpo, en este caso al tórax, pero también importante porque en este se realizan o sufre de muchos accidentes y nos vamos a encontrar con bastantes problemas a ese nivel como médicos quiroprácticos. Entonces vamos a entender acá la articulación que hay entre los huesos que conforman, como vamos a ver más adelante, la escápula y la clavícula con respecto al hueso húmero, que es el principal de lo que se conoce como brazo. Entonces, otra importancia aquí radica en la articulación que se va a formar entre la parte inferior del hueso húmero con la parte superior de los huesos radio y cúbito o ulna, ¿ya? Que son áreas también donde vamos a sufrir algún tipo de problemas, producto de caídas, producto de golpes o producto de a veces movimientos muy fuertes que también nos pueden afectar los huesos de las manos. Bien, entonces la importancia radica principalmente para que entendamos la lesión más común a este nivel, aparte de las tendinitis, el daño de lo que se conoce como el manguito de los rotadores. Vamos a entender cómo se da esta articulación también y cómo podemos trabajar nosotros cualquier manipulación a este nivel. Entonces, empezando, estimados amigos y amigas, como decimos, este video es principalmente para médicos quiroprácticos. Es el primero de una serie de 3 en la que nosotros vamos a estar viendo, como ya vimos en el caso del cuello, los huesos del cuello, los músculos y los vasos, así como los nervios. En este caso vamos a empezar con los huesos del miembro superior o de los miembros superiores, posteriormente los músculos, nervios y vasos sanguíneos. Bien, entonces empecemos, estimados amigos y amigas. El miembro superior está constituido por dos segmentos, como decíamos, lo que se conoce como cintura escapular, que va a estar formado por la escápula y por la clavícula. Un par de extremidades constituidas por lo que es el húmero, el hueso más largo, el radio, la ulna o cúbito, los huesos del carpo, metacarpo y dedos, y que forman parte de lo que se conoce también como esqueleto apendicular. Decíamos que estos dos huesos son importantísimos porque son los que van a mantener unido, a través de la unión que se da entre ellos, entre lo que es la clavícula, este hueso alargado en forma de S que tenemos acá, la escápula, que es este hueso plano que tenemos acá, y que van a estar unidos ellos a, en este caso por un lado, al esternón, en el caso de la clavícula, y por otro lado va a estar unido a lo que es el hueso húmero, tanto la parte superior de la clavícula también, como vemos acá la articulación que se va a formar en esta parte derecha superior. Entonces decíamos que la clavícula y la escápula rodean parcialmente la parte más proximal del tronco. Acá tenemos que los límites anteriores que corresponden a la articulación esternoclavicular, que es esta que se da acá, esta es la clavícula, el huesito alargado que tenemos acá, y que no confundirlo con las costillas, ¿verdad? Que están en la parte de abajo, sobre todo la primera costilla que pasa por debajo de la clavícula en su inserción con el hueso esternón, en este caso el manubrio del esternón que tenemos acá. Muy bien. Tenemos acá desde la cara posterior, vamos a poder ver a ambas escápulas, las cuales no van a cerrar por completo la cintura, ya que no se articulan directamente entre ellas con el esqueleto axial. Y aquí esta es la parte que vamos a estar repitiendo y viendo en el video, porque necesitamos que se nos quede, estimados amigos y amigas, porque el daño que sufre a este nivel, básicamente en su gran mayoría, el daño va a estar dado por los ligamentos y el daño que pueda sufrir la cápsula articular. No tanto un daño a nivel de alguna fractura en cualquiera de los huesos de esta zona, sino que más que todo va a ser o daño, mejor dicho, a nivel de los ligamentos, de los tendones y principalmente de las bursas, que son estas almohaditas acá que protegen
la relación de los huesos con los músculos circundantes, con las articulaciones y con los músculos, ya decíamos. Entonces, en este caso tenemos este ligamento que es uno de los que más se daña, conocido como ligamento coracoclavicular. Posteriormente vamos a ver el nombre de estos, pero aquí nos interesa principalmente este que es uno de los más comúnmente dañados en caídas, sobre todo ahora que están de moda las motos. Hay muchas caídas en motos y es común que la persona se dañe, nuestro paciente se dañe estos ligamentos. Muchas veces se protruye, o sea, sale de su articulación la clavícula, y por eso es la importancia de estos. ¿Por qué? Porque cuando esto sucede, el daño va a tardar más en sanarse, porque un ligamento o un tendón son más difíciles, llevan más tiempo para sanar, o sea, para lograr su posición. Podemos encontrar aquí una separación total del ligamento, una rotura, o podemos encontrar micro roturas internas que si bien no se separan, pero queda dañado internamente, y eso provoca dolor, pues, pero es algo muy común que vamos a encontrar en nuestros pacientes, y ustedes, pues, los que tienen experiencia en esto, pues ya lo manejan. Bien, acá tenemos el otro ligamento que decíamos que es muy dado a dañarse, que es el ligamento glenohumeral, que va a sostener por la parte posterior la cápsula articular, que va a rodear la unión entre lo que es la escápula y el húmero, y en este caso el acromio, que sería esta zona de acá. Bien, esta articulación que se conoce como acromio clavicular, que corresponde a esta zona de la clavícula, de la escápula, perdón, la clavícula y el hueso húmero, es, decíamos, la más común que se nos pueda dañar a través de movimientos repetitivos, provocando una tendinitis, una inflamación de la bursa, o también va a provocar en muchos casos un daño de tendones o ligamentos, lo más común, pues. Y aquí tenemos la articulación escápulo-humeral, o sea, esta articulación que está acá entre la cabeza del húmero y la parte digamos inferior, supero inferior, por decirlo así, de la escápula y el húmero. Bien, para conformar esta articulación, acá podemos ver lo que es la cavidad glenoidea, es donde va a introducirse en parte la cabeza del húmero, y el rodete glenoideo, que es la fibra, la estructura que va a formar y que va a mantener es la unión de estos huesos. Recuerden que los huesos no solo los unen los músculos, de hecho principalmente es la cápsula articular, los tendones y ligamentos que van a mantener fijada una articulación. Bien, acá tenemos algo que es muy común, producto de una caída generalmente. Vamos a ver que en nuestro paciente vamos a ver reducido el espacio subacromial. El acromio es esta zona de acá. Este espacio, cuando se reduce, como en este caso, obviamente va a pinzar el tendón del supraespinoso, conocido normalmente con ese nombre, y esto va a producir dolor. Esta zona se va a inflamar, no solo el tendón en estas direcciones, sino también la bursa de esa zona, en este caso esta de acá. Y ahí vamos a encontrar un dolor punzante, un dolor constante, y que va a impedir muchas veces que el paciente pueda levantar su brazo porque el dolor aumenta. Pero ustedes saben que con quiropraxis es algo que se arregla, gracias a Dios, pues bastante o relativamente fácil. Bien, aquí tenemos por el lado medial, digamos, la articulación que se va a dar entre lo que es la clavícula y el esternón. Como vemos acá, esta es la parte del manubrio del esternón, en su parte superior, tanto derecha como izquierda, va a recibir la cabeza medial de la clavícula, por donde se van a articular y se va a mantener unido, pues por la cápsula articular. Esto que tenemos acá no solo da movilidad, sino que mantiene también unidos esos dos huesos. Y pues aparte, bueno, básicamente esa es la que nos interesa en esta fotografía o en este dibujo. Acá tenemos los principales ligamentos que nosotros vamos a ver dañados también en una posible caída, en un golpe que sufra nuestro paciente. Por ejemplo, el ligamento trapezoide, el ligamento conoideo, el ligamento transverso superior de la escápula, el escotador de la escápula, lo que es el ligamento coracoacromial, que corresponde a este de acá, y la cápsula pues
acromio clavicular, que es esta. Todo esto en un golpe generalmente va a sufrir, si no estiramientos, que es lo más difícil, una rotura o micro rotura, pues, y eso, aparte de doloroso, es un poco complicado explicarle al paciente, pues, que a veces quieren que prácticamente el dolor se quite rápidamente, y entendemos por qué no sucede así. Acá tenemos lo que es la articulación ya acromio clavicular, que es todo esto en negro, y que nosotros podemos tener de una mejor visión de esto. Bien, vamos a ver lo que propiamente ya es el esquema osteológico general del miembro superior, lo que conocemos comúnmente como brazo, que va a estar conformado por lo que es el hueso húmero, es este largo que tenemos acá, un poco más grueso que los que vamos a mencionar a continuación. El radio es en una posición palmar que está el paciente, entonces el radio va a quedar en la parte externa del brazo, el cúbito o ulna, que es este otro huesito de acá, y posteriormente vamos a pasar a lo que es, comúnmente se conoce como la mano, pero en esta parte que está acá, que lo conforman lo que se conoce como muñeca o carpos, lo que se conoce como la mano o la palma de la mano, que son los metacarpos, y lo que se conoce propiamente como los dedos, donde va a haber mucho movimiento, que son los dedos o falanges. Esto es lo que va a conformar propiamente el sistema óseo de nuestro brazo o miembro superior. Bien, acá volvemos a insistir para que se nos quede grabadita la unión de esta articulación que se da acá entre tres huesos. Decíamos entre lo que es por arriba en celestito, lo que es la clavícula, la escápula, es este hueso plano que está en la parte posterior, y el hueso húmero. Bien, en cuanto a lo que es la clavícula, es un hueso plano alargado que se va a extender desde el esternón hasta la escápula. Tiene forma de S y va a presentar dos caras, dos bordes y dos extremidades. Esto básicamente en cuanto a los tendones o músculos que van a insertarse en esa zona. En cuanto tenemos una visión de la clavícula derecha en la cara superior, en la cara posterior, cara anterior, el hueso propiamente de la clavícula, la extremidad esternal, donde se va a adosar, a acoplar con la cabeza del esternón o el manubrio, y la extremidad acromial, que se va a adosar propiamente con el hueso acromión de la escápula. Y aquí tenemos la línea trapezoidea para la inserción de los diferentes tendones o ligamentos de esta zona. Aquí está la carilla acromial, la que va a estar directamente en contacto con el acromión, y la carilla external, que sabemos pues que está en contacto directamente con el manubrio del esternón. Y acá pues tenemos esta rugosidad, que es la impresión para el ligamento costoclavicular. Y en esta zona el surco subclavio para el músculo subclavio, esta zona de acá, en la parte de en medio, por decirlo así. Y aquí tenemos su cara superior, es convexa de adelante hacia atrás, prácticamente lisa en su parte medial, que es esta zona de acá, en donde no existe ninguna inserción muscular, por eso es lisa, ¿no? Presenta rugosidades para el esternocleidomastoideo, el pectoral mayor, y lateralmente para el trapecio y el deltoides. Son estos músculos que van a insertarse en un hueso pues tan pequeñito como todos sabemos ya. Bien, en su cara inferior vamos a tener la carilla acromial, como decíamos, la línea trapezoidea, el tubérculo conoideo, la cara anterior, la posterior, el surco subclavio para el músculo subclavio que ya mencionábamos, y la impresión para el ligamento costoclavicular y la carilla external. Tiene más irregularidades la cara inferior que la cara superior. El surco de inserción del músculo subclavio va a estar ahí presente porque es donde se va a insertar. Las superficies rugosas para los ligamentos coracoclaviculares y costoclavicular. Acá tenemos en su borde anterior la superficie de inserción para el músculo pectoral mayor, la superficie de inserción para el músculo deltoides, que son los más importantes en esta área, y en su borde posterior la prolongación del fascículo clavicular del esternocleidomastoideo, y la superficie de inserción para el músculo trapecio. Estas son inserciones de estos dos músculos, pues. Y aquí tenemos la extremidad acromial, se articula con el acromión de la escápula, esta es, decíamos, la principal articulación a este nivel, y la extremidad external o medial, que presenta una faceta articular para la cabeza del esternón o el manubrio.
Volvemos con esto, insisto, por la importancia, ¿no? Acá estaba resaltada antes la clavícula, aquí está resaltada la escápula en celeste. Y vamos con el hueso plano, conocido como escápula, que tiene una forma triangular que se encuentra situado en la parte superior, posterior y lateral de la caja torácica. En su cara anterior esta va a tener una fosa subescapular, una concavidad muy grande donde se va a insertar el músculo subescapular, y el borde medial sirve como punto de inserción del músculo serrato anterior. Acá tenemos la apófisis coracoides, que sabemos es la que se va a articular con la clavícula también. Bien, en la cara posterior es convexa hacia atrás, la podemos dividir en 4 partes: la esquina escapular, dirigida oblicuamente hacia atrás, arriba y lateralmente, y el acromión, que es esta zona de acá. Es importante, decíamos, porque es donde se va a adosar o se va a insertar o se va a unir con la clavícula. Tiene una cara inferior, un borde lateral y otro medial. Bien, del acromión vamos a destacar que en su cara inferior se va a encontrar por encima de la articulación glenohumeral. Recordemos que el borde lateral es rugoso para favorecer la inserción del músculo deltoides. En su cara posterior tenemos la fosa supraespinosa, punto de inserción del músculo del mismo nombre, la fosa infraespinosa, punto de inserción del músculo del mismo nombre, y la cresta longitudinal a lo largo de la fosa infraespinosa facilita la inserción de los músculos redondo menor y redondo mayor. Bien, en su vista lateral, ahí tenemos la cavidad glenoidea, donde va a irse a adosar, a encontrar en la cabeza del hueso húmero. En su superficie infraglenoidea, de donde sobresale el tubérculo infraglenoideo, que es el punto de inserción para la porción larga del tríceps, y la apófisis coracoides. Bien, vamos a pasar entonces a la segunda parte, en este caso al húmero, que es un hueso largo que va a presentar una diáfisis y 2 epífisis. La diáfisis es la parte medial, la parte de en medio del hueso, y las epífisis son los extremos, las cabezas de los extremos. Decíamos, este hueso es muy importante porque por arriba se articula o forma una articulación muy común que se dañe, y por la parte inferior también la articulación con otros 2 huesos que ya vamos a mencionar, y que también puede sufrir daños, aunque la gran mayoría de daños a este nivel se dan a nivel de esta articulación, ya la que se da en la parte superior, tanto con la escápula como con la clavícula. Bien, tiene un cuerpo alargado, da la impresión de ser liso y rectilíneo, es un cilindro de forma irregular, cilíndrica en su parte superior, triangular en su parte media y más ovalado en su parte inferior, como podemos ver acá en esta fotografía. Bien, se reconocen 3 caras, decíamos, en este anteromedial, anterolateral y posterior en este hueso. Acá podemos ver su cara anterior y posterior a la vez. Es importante que conozcamos, identifiquemos aquí la cabeza del húmero, que es importante porque se va a articular con los huesos que ya mencionábamos en la parte posterior, y aquí tenemos lo que se conoce como cuello anatómico, el troquíter, el cuello quirúrgico, la corredera bicipital, donde va a pasar un tendón de músculo, el troquín, y en la parte inferior, en la parte medial pues tenemos el cuerpo, en la parte inferior tenemos el epicóndilo, la tróquea para el cúbito, la epitróquea, la cavidad olecraneana, que es donde se va a insertar el hueso olecraneón, o la parte inferior, y el cóndilo para el radio, la tróquea para el cúbito, la epitróquea y la cavidad coronoides, Bien, la articulación del codo es una articulación húmero antebraquial, una articulación radiocubital proximal, que son las que se van a dar en esa zona, y una articulación húmero radial, otra articulación húmero cubital, y los movimientos que van a realizar es de flexión y de extensión, que de hecho tienen mucha movilidad. La articulación radiocubital proximal va a crear los movimientos de prospinación. Esto es en cuanto a la articulación del codo. Acá podemos ver cómo se van a adosar estos huesos. En este caso tenemos acá el radio, la cabeza, es el cuello del radio, la tuberosidad, que sabemos dónde se insertan músculos, y acá tenemos en la parte interna o derecha la apófisis coronoides,
del cúbito o ulna, en la escotadura radial del cúbito, que es esta de acá, y la tuberosidad y el hueso en sí. Aquí tenemos en la parte superior pues del húmero, el tróclea, el cóndilo lateral, la fosa radial, etcétera. Entonces esto es para que ustedes lo manejen y sepan con lo que están trabajando cada vez que ustedes manipulen a sus pacientes. Bien, acá tenemos otra visión lateral, una flexión de 90 grados para que nos demos cuenta cómo se da esta adosión de estos tres huesos en esta zona, y porque es importante pues saber su composición, su formación, y como vamos a ver más adelante, las arterias que son importantes ahí que para tomar la presión, que pasan por esa zona, las venas, los músculos, etcétera. Bien, los medios de unión que van a mantener unidos a los huesos en cuanto a formar una articulación. Está la cápsula articular propiamente dicha, que es una capa de tendones que cubre un tejido muy resistente que va a cubrir la unión de estos huesos, los ligamentos, en este caso el colateral radial, el colateral cubital, el ligamento anterior y el ligamento posterior. Todo esto va a mantener esa unión de estos huesos bastante fuerte, pero obviamente pues son delicados, todos sabemos, ¿no? Bien, acá tenemos los ligamentos del codo. Aquí pues que podemos resaltar, básicamente queremos que quede bien claro de que la cápsula articular, esto es lo que forma propiamente o mantiene en su hueso estos huesos, y ayudado por los ligamentos que van algunos cruzados, superior, inferior, laterales, etcétera. Acá tenemos la misma posición, y en un golpe esta bolsita es la que más se va a dañar. Bien, en cuanto a los huesos del antebrazo, acá los tenemos, es el segundo segmento del miembro superior, el cúbito o ulna y radio. Es un segmento del miembro superior capaz de realizar movimientos dentro de su propio eje, algo que no es muy común en nuestros huesos. En cuanto al hueso radio, es un hueso largo situado en la parte lateral del brazo. Su cuerpo presenta una discreta curvatura anterior y se distingue en 3 caras y 3 bordes. Acá, para que veamos, tenemos la cabeza, el cuello y la tuberosidad del radio. En su vista anterior, la rugosidad para la inserción del músculo pronador redondo, su borde anterior, su borde interóseo, y la escotadura cubital, donde se va a adosar el cúbito. Se distinguen 3 caras, anterior, posterior y medial, y 3 bordes, anterior, posterior e interóseo. En su cara anterior, el cúbito, vamos a distinguir la escotadura troclear, que es esta zona de acá, el olecranón, que es esta parte en la parte posterior, y la apófisis coronoides, que es esta de acá. También se puede ver la tuberosidad cubital para la inserción del músculo braquial anterior, y se inserta el músculo flexor profundo de los dedos. En su cara posterior del cúbito se inserta el músculo ancóneo, el músculo extensor ulnar del carpo, y en la cara medial se inserta el músculo flexor común profundo de los dedos. Y vamos entonces al tercer segmento del miembro superior, conocido comúnmente como la mano, pero esta va a tener 3 partes. Uno es la muñeca, como podemos ver acá, formado por los huesos carpos. El otro es los metacarpos, que son 5, y que se conforman lo que se conoce como la palma de la mano, y las falanges o dedos, que son ya los huesos articulados para formar los dedos, y que nos permiten agarrar cualquier cosa que tengamos nosotros cerca. Bien, los huesos del carpo son 8 en total y se disponen en 2 filas, la fila superior o proximal y la fila inferior o distal. Acá tenemos estos huesos, el escafoideo, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Bien, esos van a formar lo que se conoce como los huesos de la muñeca o carpos. Luego tenemos los metacarpianos, que como decíamos son los que van a conformar la palma de la mano, se articulan con los huesos de la segunda fila del carpo y se enumeran del 1 al 5, siendo el primero el que corresponde al dedo pulgar. Y en cuanto a las falanges, son huesos muy móviles articulados a los metacarpianos,
todos los dedos poseen 3 falanges, excepto el pulgar que solo tiene 2, el gordito que le llamamos comúnmente, y están ubicados de la siguiente forma: la falange proximal, porque está más cerca al cuerpo, la falange media y la falange distal o tercera. Acá tenemos una visión un poco más detallada de la ubicación de estos huesos y sus nombres en cuanto a la importancia de la mano. Aquí solo resaltar que en este caso pues llegan lesiones, no son muy comunes, pero la importancia de que nosotros como quiroprácticos hagamos ejercicios, porque muchas veces, si bien la quiropraxia no es fuerza, pero sí requiere como de técnicas, pero dentro de eso, si nosotros no ejercitamos la fuerza en nuestras manos, la resistencia, podemos lesionarnos también, y las lesiones principalmente son a partir o inicialmente de los huesos del carpo, que son los que corresponden a esta área, ¿verdad? Ya los huesos metacarpianos es un poquito más difícil que se nos dañen en las manipulaciones, pero los huesos del carpo sí es bastante común. Entonces hay que hacer ejercicios, estimados colegas, amigos y amigas, estudiantes, para que a la hora que hagamos manipulaciones pues nuestras manos tengan resistencia. Muy bien, estimados amigos y amigas, gracias por llegar al final de nuestro video. Esperamos que les guste, y si es así pues no duden en compartirlo en sus redes sociales. Suscríbanse a nuestro canal, porque en cuanto subamos un video pues ustedes van a ser de los primeros que se van a informar. Recuerden, en nuestro canal hay alrededor de más de 600 videos, casi 700 videos, si no hay un poco más. Por ahí fue la última vez que revisé, y tenemos una gran cantidad de cursos, alrededor de unos 30 cursos creo que tenemos ahí, totalmente gratuitos para ustedes. Ha sido un gusto. Les saludó el doctor Carlos Galvez de International Biological College, el Instituto de Educación 100% Medicina Natural.